Buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Dios les bendiga, les damos la bienvenida en una nueva edición del programa Señor, oye mi canto. En esta noche, como siempre, en el panel, el hermano Roger Quispe y el hermano José Alberto Bernabé. Bueno, adelante Roger, salúdanos. Muchas gracias, David. Estamos, mira, en esta noche fría, pero damos gracias a Dios por un sábado más que estamos acá conectados, pero con un toque muy, muy especial. Se habrán dado cuenta quizá por la corbata, pero sí tenemos algo muy especial en esta noche. Y bendiciones a todos. Espero que este programa les sea de mucha bendición, les sea de mucha ayuda y sea estos cantos que escuchemos, que alabemos, sean para toda gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿No, José Alberto? Así es, querido amigo Roger, David. Bueno, en esta noche tenemos una sorpresa muy, muy especial, ¿no? Y pues bueno, en lo personal estoy muy contento de poder tener a nuestros invitados, ya lo van a ir conociendo y pues bueno, podemos empezar, ¿no, David? Claro que sí, amigo José Alberto. Estamos gozosos en esta noche de estar con unos invitados especiales para esta nueva temporada del programa Señor, oye mi canto. Y sin antes escuchar la palabra de Dios, en esta noche unos salmos. Adelante, Roger. Muchas gracias, David. Este es el Salmo 146. Esta está en la Nueva Versión Internacional. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. Que este día sea de cantar salmos a Dios. Y saludos a todos nuestros oyentes y a los que nos están viendo por las diferentes plataformas digitales. Así es. En esta noche nos complace en presentar al grupo musical del Tabernáculo La Paz, donde pastorea nuestro hermano René Limachi. Un saludo para él y para toda la congregación. Dios les bendiga. Pues bueno, estará con nosotros el hermano José Luis. Adelante, hermano. Dios les bendiga. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos, agradecidos con Dios y agradecidos por la invitación. Queremos transmitir aquello que sabemos hacer y por la gracia y misericordia estamos en este lugar para que nuestra alabanza llegue a los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Teníamos fe de que estar en este lugar y pues llegó el día, llegó la hora y vamos a decirle: mi fe espera en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor, alabado sea tu nombre en esta noche. El único propósito es poder agradarte, es poder llegar al trono de tu gracia. Gloria te damos alabanzas, Dios Todopoderoso. Gracias por este día, por esta noche, por este atardecer. Alabado sea tu nombre. Queremos decirle todos juntos a los que nos están viendo: mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración y dame tu bendición y llena mi corazón.
tu gracia. Gracia en mi alma pon, guarde mi corazón y tu sumo amor y tu sangre carmesí y diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. Arrúdali diré, arrúdali diré, sí Señor, y pruebas hallaré y mi guía ser y líbrame de ansiedad y guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Oh, que suene la música. ¿Cuántos pueden agradecer a Dios por tener un día más, por atardecer, por este atardecer tan hermoso, por la vida? Agradecidos estamos porque aún tenemos fuerza, aún tenemos voz para poderle alabar y engrandecer su nombre. No tenemos otra cosa más que bendecir y alabar su nombre al Dios Todopoderoso. Acompáñenos en esta noche a poder entrar a sus hogares y poderles decir que Dios está una vez más en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. Oh, mi fe espera en ti. Mi fe espera en ti, y Cordero, quien por mí y fuiste a la cruz y da tu bendición y llena mi corazón y llena mi corazón tu santa luz, tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón y tu sumo amor, tu sangre carmesí y tu sangre carmesí y diste en la cruz por mí y que viva para ti con fiel ardor. Arrúdali, arrúdali iré y nuevas hallaré. Aleluya. Y mi guía sé, líbrame de ansiedad y líbrame de ansiedad y guárdame en hoy y por toda la eternidad y por la eternidad te alabaré.
Espero que se hayan gozado los que nos están viendo a través de las plataformas. Muy contentos de poder alabar, cantar al Señor con todo nuestro corazón y también decirle que su gracia ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Y cómo no decirle, bendita sea esa gracia. Amén. Aleluya. Bendita sea esa gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria y alabanza sea Él. Como no he de amarte, mi Dios, y si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma, oh. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Hoy yo te canto, hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero tú me diste el perdón a mi pecado. Bendita sea. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la... Y por eso hoy le cantamos. Hoy yo te canto alabanza, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero tú me diste el perdón a mi pecado. Los músicos pueden tocar. Gracias, nombre. Alabado sea su nombre. Vamos a agradecerle con alabanzas. Él pagó todos nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Que esta alabanza pueda llegar al trono de tu gracia. Alabado sea su nombre. ¿Cómo debemos de vivir para servirle? ¿Cómo debemos de hacerlo con amor? Cuando estábamos presos y corrompidos en delitos y en pecados. Y cómo no he de amarte con todo mi corazón, cómo no he de hacerlo con amor. Y cuando estaba preso y corrompido en mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Todo, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la... Hoy yo te canto alabanza. Hoy yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Yo merecía la muerte, pero tú me diste el perdón a mi pecado. Bendita sea, bendita sea la gracia de tu palabra, Señor.
se derramó allá. Y por eso en agradecimiento hoy yo te canto alabanzas, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, pero tú me diste el perdón a mi pecado. Amén. Qué bendición. Yo me emociono mucho siempre al escuchar este canto. Bendita sea la gracia de Dios. Porque, hermanos, bueno, ¿por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte. No merecíamos nada más que eso porque somos pecadores. Por la gracia de Dios, por la gracia infinita, pues Él nos dio el perdón, ¿no? Y esta alabanza siempre me emociona, me trae muchos recuerdos, ¿no? Y qué bueno es recordar, ¿no? A veces lo olvidamos, ¿no? A veces siempre como que pensamos, ay, Dios siempre me perdona y me ama, pero olvidamos siempre esa gracia que Dios, y el sacrificio que Él tuvo, ¿no? Ahora, vamos a empezar a conocer un poquito más al grupo musical, que la verdad son todos unos maestros, como han podido escuchar. El sonido salió perfecto. Felicidades a todos, felicidades a las violinistas, al cello, guitarrista, bajista. Luego lo van a conocer al baterista también, a nuestro pianista y a nuestro vocalista. Pero eso después, les dejo un poquito para después. Yo quiero hacerles conocer un poquito y haciendo la pregunta a él, básicamente porque él es como que el director de la banda, es el que está poniendo la cara por los músicos. Así que la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo inició el grupo, hermano? A ver si nos puedes contar para que todos sepan, hermano. Bien, gracias hermano Roger, y un gusto y placer y una bendición estar con ustedes en esta radio. Dios les bendiga. Y, el grupo pues tuvo dos etapas. O sea, en la primera instancia o en la primera etapa se formaron, o sea, nos formamos entre cuatro, o sea, guitarrista, bajista, bueno, todo eso. Y pues ha sido una lucha, ¿no? Porque los tiempos y uno que otro no asimilaba y todo, usted sabe. Y hasta que, bueno, eso, luchamos como 2 años, algo por ahí, 2 años. Y la segunda temporada ya pues justo para enero de 2019, sí, 2019, pues teníamos una convención internacional y necesitaba un poco más de gente. Y ahí pues se incorporaron violines y otros hermanos más que nos han ayudado. Y pues tuvo 12 temporadas la banda. Bueno, para los que no sabían qué es convención, los que nos están escuchando ahí, ¿qué es convención? Suena muy católico, ¿ya? Convención como convento. No, la realidad con una convención son una reunión de iglesias donde todas alaban a Dios. A veces tienen diferentes lugares, ¿no?, de concentración, a veces La Paz, a veces Cochabamba, a veces son otros países. Entonces las convenciones son reuniones de diferentes iglesias, ¿no? Entonces, ahora lo que tuvo 2 etapas, ¿no? Y me dices, me hablas de años y bueno, como que te he entendido que como que están 4 años ya con el grupo y yo sé que hay muchas experiencias. Sé que ha pasado muchas cosas, no sé, quizás un instrumento se ha perdido, o el hermano se ha perdido, o le ha pasado algo a alguien. Entonces, yo creo que tenemos siempre experiencias y bueno, mi pregunta es esta, ¿no? Si tuvieras una resaltante por ahí del grupo, por acá, así para que, bueno, pues para que un poquito conozcan un poco a la banda, que no solamente llegan así y tocan así felices, detrás de pasan muchas cosas, hermano. Una de las experiencias que tuvimos como grupo fue en una reunión de jóvenes y donde la orden era estar despiertos hasta las 10 y nosotros en el cuarto, en el dormitorio, estábamos un tanto de los músicos
y nos pasamos hasta la 1 de la mañana y al día siguiente la predica, hasta la orden. Y fueron bonitas y de las muchas, ¿no? Fue una de ellas que fue más chistoso y al día siguiente la predica. Que los músicos, ¿por qué los músicos? ¿Por qué? Ya. Y no se durmieron, digamos, en algo que otro lado, algo así, ¿no les pasó? Bueno, a mí me pasó, por eso te digo, yo estaba con que, hermano Roger, por favor, anda, lávate, lávate con agua, estás durmiendo, me dijo así de frente, ¿no? ¿Y a ustedes no les pasó algo similar? ¿No hubo cabeceos? Algo similar. ¿Estás despierto o estás durmiendo? Yo, no se ve mi ojo. Y sí, me pasó eso y bonito, las experiencias, haciendo los cultos y todo eso. Qué chévere, qué bonito. Es que es inevitable cuando hay instrumentos, cuando hay músicos, pues que se te vaya la hora, ¿no? Y bueno, en este programa también hemos resaltado mucho el agradecimiento a los que nos acompañaron en nuestros primeros pasos. Y de la misma manera, ¿no? Yo creo que debe haber mucho alguien que les ha enseñado, les ha inculcado, les ha animado, les ha dado todo el apoyo, porque a veces nosotros por sí solos no podemos dar los primeros pasos. Dios envía personas, ¿no? Para que nos apoyen con todo. Entonces, si hay alguien para agradecer y contar un poquito algo de eso, hermano Edgar, también nos puedes contar. Bien, si bien hay que agradecer a Dios y a la vez a los pastores que siempre nos apoyaron, dijeron que aquí está el instrumento, aquí hay espacio, practiquen y todo eso. Y la parte académica, pues yo había comenzado tal vez mimosa a los 13, 14 años y estaba en clases de coro de su suegro, del hermano David Gómez, hermano Salinas, y fue, bueno, la inyección y pues posteriormente tomé otros cursos de instrumentos y todo eso y pues ahí vamos. Bueno, estudié un tanto de piano, un tantito de guitarra, otro tantito de viento y los demás por añadidura. Qué interesante, hermano, ¿no? Usted empezó como para cantar y terminó con el teclado. A mí, digamos, yo empecé con la guitarra y terminé con el micrófono, digamos. Y no, creo que Dios tiene planes diferentes, ¿no? Quizás no es a veces como uno desea. Y bueno, tenemos saludos del pastor William Lima. Yo. Ok, vamos a dar saludos. Vamos a pasar a saludos. Y vamos a saludar al pastor William Limachi. Van a disculpar, hermanos, mil disculpas. Hay pequeños detalles que tenemos que ver. Pero vamos a saludar. Y también les hago recuerdo, ¿no? A todos los que nos están viendo, escuchando, pueden dar un textito en el Facebook, en YouTube, ahí, para que nosotros lo leamos. Dar un saludo a estos tremendos músicos, que su música es de bendición, ¿no? Para la iglesia y para el pueblo de Cristo, para la novia. Ahora, esta es la última pregunta, mi hermano querido Edgar. ¿Cuáles son tu proyección para el futuro? ¿Tú cómo lo ves? Mira, solo velos a ellos, mira. Un hermano, mira, está sonriéndote todo. Qué chévere, ¿no? Y aquí atrás igual están los hermanos y... Exacto, quizás no puedes dar toda la vuelta completa, sino, bueno, ya no estarías acá. Pero ¿tienes algún plan en el futuro con ellos? ¿Visionas un poquito? ¿Cuál sería un poco tus planes hacia el futuro con ellos? La visión principal siempre es agradarle al Señor, más cuando uno es joven y también a la vez agradarle al pastor, ¿no? Si el pastor está feliz, bueno, entiendo que Dios está feliz. Bueno, eso es lo que he encontrado en el mensaje. Y la visión, si aún Dios tardara en venir y la banda puede enriquecerse más, tal vez, y después cada uno pueda brillar en su lugar, en su estudio y en su trabajo también, porque la música es la base fundamental para que el predicador pueda venir y repartir la palabra y la bendición. Y
Eso ocurrió en la antigüedad y creo que tiene que ocurrir ahora mismo, ¿no? Genial. Me resaltó mucho cuando dices luz. Que ellos sean luz, dices, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Tener esa visión de que ellos sean antorchas, ¿no? El hermano José Luis sea antorcha, que la hermana sea antorcha, porque la misión de la antorcha no solamente es calentar y hacer brillar, sino que es encender a otras, ¿no? Entonces, qué lindo. Y gracias por responder, querido hermano Edgar, y bendiciones a todos los músicos. Pues sigamos disfrutando de las alabanzas. Hermano José Luis, todo tuyo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. El único propósito es agradar a Dios y cómo no hacerlo, adorándole, queriéndole amar. Tras la tormenta surge el arco, tras los problemas hay una luz al amanecer, tras la noche viene el día. Cualquier problema que usted esté atravesando, aquel hermano que nos está viendo, queremos dedicar esta canción, queremos dedicar esta alabanza y que pueda llegar a sus corazones, porque todo problema pasa, todo problema termina, y qué gozoso es poder vernos en victoria una vez más, pasando pruebas tras pruebas. Vamos a decirle esperanza plena. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. A Dios mi Rey, por fe en Él mi ser descansa y cara a cara. Oh, pueden tocar los músicos. Queremos elevar ese himno de alabanza.
diciéndole una vez más, hemos vencido, hemos derrotado. Gloria te damos, Dios Todopoderoso. Oh, eleva un himno de alabanza. Eleva un himno de alabanza, de adoración a Dios mi Rey. Por fe en Él mi ser descansa y cara a cara le veré. Amén. Amén. Aleluya. Gloria. Amén. Amén. Una vez más. Los que están en sus hogares con sus palmas, los que están, pueden ayudarnos a cantar. Hay una novia que está esperando a que Jesucristo venga. Aleluya. Esta es la novia que se mueve con poder. Esta es la novia, la que tiene que vencer. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra del profeta, ella lo cree. No tiene duda, no tiene dudas. Ella en su corazón no tiene dudas para poderse quedar. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra de profeta, ella lo cree. Esta es la novia, esta es la novia que se mueve con poder. Esta es la novia la que tiene que vencer. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra de profeta, ella lo cree. Oh, no tiene dudas, no tiene dudas. Ella en su corazón no tiene dudas para poderse quedar. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra del profeta, ella lo cree. No tiene dudas. Ella en su corazón no tiene dudas para poderse quedar. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra de profeta, ella lo cree. Ella lo cree, ella lo cree. La palabra de profeta, ella lo cree. Amén. Bueno, es un gozo es poder escuchar la interpretación de nuestros hermanos, este himno que es para glorificar a nuestro Señor. Amén. Y bueno, como hemos empezado conociendo a nuestro querido hermano tecladista Edgar, vamos a ir conociendo a cada uno de ellos. Ellos se van a ir presentando y el instrumento también que interpretan. Amén. Vamos a empezar con nuestro vocalista, hermano Tocayo, ¿no? Qué sorpresa, es una alegría. Con el micrófono. Amén. Dios te bendiga, hermano. Mi nombre es José Luis. Estamos por la gracia del Señor, porque tal vez como personas no somos perfectos, tenemos errores, tenemos muchas tal vez falencias, pero la gracia y misericordia del Señor
nos ha tenido hasta el día de hoy, cantando alabanzas, dirigiendo los cantos, y lo único que mi anhelo es poder agradar al Señor, no para gloria mía, para la gloria del Señor Jesucristo. Pequeño testimonio, todo empezó hace muchos años, siempre queriendo cantar. Tal vez no canto bien, pero trato de hacerlo de corazón, y pues quiero mejorar, porque creo que todo aquello que se hace de corazón va a llegar a los oídos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Tocayo. Que Dios te bendiga, ¿no? Y vamos a seguir conociendo a nuestra hermana. Grayly Machi. ¿Eh? Mi nombre, bueno, yo empiezo a tocar el violín cuando tengo 14 años, justo para la convención del año pasado. Pero bueno, yo tengo el violín desde que tengo 5 años, pero lo dejé de tocar porque era muy grande y pues porque no había alguien que me podía enseñar, entonces lo dejé. Y bueno, mi mamá me inscribe a mis 12 años, obligada, tenía que ir las primeras semanas, después le hallé el gusto y creo que es una de las muchas maneras en la cual nosotros podemos adorar el nombre del Señor. Entonces, agradezco porque nos da la oportunidad de poder estar aquí. Y bueno, Dios los bendiga. Bueno, continuamos con la hermana violinista también. ¿Cuál es su nombre, hermana? Elsa Quispe. Bueno, primeramente dar gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Bueno, yo ya voy unos 3 años tocando el violín en la iglesia. Bueno, doy gracias al Señor por darme este don, y pues el Señor me dio, y yo para agradarle a Él le toco para Él, ¿no? Y bueno. Amén. Es una alegría. Seguimos con la hermana que interpreta a él. Chelo. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermana? Bueno, yo me llamo Fedelia Quispe, y bueno, yo toco el cello hace ya 2 años, pero 1 año ya en la iglesia, así que estoy recién y tratándome de adaptar, porque 1 año pues con la cuarentena, así que poco tiempo, y realmente muy feliz de estar acá y con los hermanos también. Bien, muchas gracias. Ahora nos toca conocer al que lleva el ritmo, hermano. Jonathan William Limachimer. Bien. Testimonio, un pequeño testimonio. Empecé a tocar batería desde chiquitito, creo de 5 años. Ahorita tengo 14 años y estoy perfeccionando más. Y quisiera mandar un saludo a mi abuelo Enrique y a mi papá William Limachi. Seguimos con el siguiente hermano. Buenas noches. Primero quiero decir buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo por este medio. Agradecemos a la Radio Tercera y Éxodo que nos ha invitado. Me siento muy, muy dichoso, la verdad. Me siento muy alegre. Les habla Roosevelt Chipana, un hermano que ha venido del mundo. Me he integrado al grupo hace 1 año ya. Ellos habían empezado con otro grupo, yo me integré. Empecé en la música en el mundo. Yo tocaba guitarra con un grupo de amigos de manera empírica, no lo hago de manera profesional, pero toco con corazón, como mi hermano José Luis, con todo lo que él puede y lo mejor que puede hacerlo para el Señor, también lo hago de la misma forma. Y bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, y también un saludo para mi familia, nos está escuchando, mis amigos, los he invitado, amigos del mundo, amigos de otras iglesias adventistas, nos están escuchando, nos están viendo, y bueno, los agradezco mucho por vernos por este medio, y un saludo para ellos. Gracias. Amén. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con el otro instrumento de 4 cuerdas. ¿Quién lo interpreta? Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, amados hermanos. Mi nombre es
José Enrique Limachi Merlo. Soy el hijo mayor del pastor William, nieto del pastor Enrique Limachi. Mandarles un saludo a ellos que nos están sintonizando. Bien, mi experiencia con el instrumento del bajo, pues contando un poco, a la edad de 14, 13 años creo que una vez cuando ya allá en la iglesia compraron los instrumentos, pues ahí estaba el bajo, ¿no? Y ahí estaba el bajo, estaba la guitarra. Y pues nada, un sábado en el ensayo yo fui y fuimos con mi padre, estaba ahí Edgar, algunos músicos más. Y como no se veía nadie el bajo, entonces mi padre me dijo, tú tocas el bajo, y yo haciendo caso, pues tuve que aprender, se podría decir, a la fuerza. Y aquí está Edgar, que también él me enseñó una parte, lo básico, tal vez no pueda leer partitura, como lo dijo nuestro hermano Roosevelt, lo toco empíricamente al oído, pero así tratamos de agradar al Señor Jesucristo. Porque como dice en la Biblia, el joven debería de agradar al Señor. La mayor satisfacción que podamos tener nosotros los jóvenes es poder o buscar la manera de cómo agradar a Él, ¿no? Entonces, nada, mandar un saludo a cada uno de ustedes en esta noche que nos sintonizan, mandar un saludo a mi madre igual que está ahí viéndonos. Y nada, agradecimiento también a nuestros hermanos de acá. Mi padre me encargó que le mande un saludo al pastor Lino, el cual lo admira mucho. Mandarle un saludo a él, si nos está sintonizando, mandarle un saludo al hermano Lino, al pastor Lino y a todos sus creyentes que van en la iglesia. Que Dios los bendiga. Y nada, hermano, gracias. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica que se me ha ocurrido ahorita. Bueno, conociendo a todos, ¿no? Conociéndose entre ustedes, al momento de ensayar, ¿quién llega tarde a los ensayos? Roosevelt. Amén. ¿Y quién es el que siempre está con hambre de, no sé, comer algo, picar algo? Tenemos a dos hermanos. Allá está nuestro hermano José Luis y Jonathan, que siempre están exigiendo después del ensayo ir a comer algo. Oh, qué bien, alimentándose espiritualmente también y carnalmente. Amén. A ver, otra pregunta. ¿Quién de ustedes está casado ya? Roosevelt. Uy, no, ya hay un casado y en la guitarra bien, hermano. Bueno, te puedo responder a eso y la verdad... creo que este es un programa muy dinámico, me agrada eso y me siento orgullosamente casado, ya 3 años ya casado. Es muy bonito, la verdad, yo les puedo decir, mira que acá se escuchan muchos aplausos, mira, re fuerte están los aplausos y gracias al Señor, le agradezco enteramente, no puedo, a veces es inexplicable. Yo tengo una nena ya que tiene 2 años, el Señor me ha bendecido con una niña. Y quiero mandar un saludo especial a mi esposa, a Miriam Limachi. Amén. Para mi hija se llama Génesis, es mi adoración, es la niña de la casa y la amo mucho. Un saludo, hijita, mi queridísima esposa. Sé que me estás viendo y quiero decirte que te amo mucho, Miriam. Amén, mira, qué lindas palabras. La última pregunta, ¿quién es el que siempre está de ánimos para seguir adelante? Todos. Todos estamos con el ánimo. José Luis y mi persona juega mucha parte en lo que es dar ánimos al grupo o a veces llamar la atención de parte de José Luis, que es mi mayor, Edgar también, que es nuestro mayor, y estamos llamando la atención a los más chiquitos. Como decía, Jonathan ha tocado desde los 5 años y a veces hay que estar detrás de ellos para que esto pueda funcionar. Amén. Es una alegría realmente conocerlos. En lo personal me alegra bastante que todavía haya hermanos jóvenes con ese deseo de querer alabar al Señor. Y pues felicidades, mis queridos hermanas y hermanos. Y pues bueno, me encantaría seguir conociéndolos, pero a veces el tiempo es nuestro peor enemigo. Y felicidades. Si quieren decir algo o quieren preguntar algo, ahora es el momento, hermanos.
tocayo, como siempre. Vamos. Amén. No, pues una vez más agradecidos con toda la producción. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron. Esperemos que no sea la última, pues que sea la primera de muchas, y tener compañerismo, compartir con ustedes nuestras experiencias sería mucho. Pues yo creo que va a haber otra oportunidad, hermano, y estaremos ansiosos de podernos volver a encontrar. Sí. Y qué más le podemos decir. Yo creo que estamos muy agradecidos cada uno de nosotros por habernos invitado a este hermoso lugar, por habernos abierto la puerta, y qué mejor hacerlo con nuestros hermanos que miramos una sola visión, y pues estamos a la espera de engrandecer todo esto, y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Bueno, vamos a seguir deleitándonos con la interpretación musical del grupo musical La Paz. Y también volver a mandar saludos a su pastor, William Limachi, que nos está escuchando. Y agradecerle que nos ha dado la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Estamos muy contentos de poder agradar al Señor. Felices. Queremos que esta alabanza pueda llegar a los oídos de nuestro Dios. Estamos muy contentos. Gracias te damos, Señor. Y yo soy feliz en alabar. Y yo soy feliz en alabarte. Noche. ¿Y quién me apartará de Cristo? Y ni lo alto ni lo profundo, y ni la muerte ni la vida, y del amor de Dios me apartará. Y yo soy feliz en alabarte, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Soy feliz en alabarte, y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Oh, los músicos. Las angustias, problemas y tribulaciones,
Mi Dios me cubre con sus alas y le alabaré con mis canciones. Y yo soy feliz en alabarte y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias y nuevas son cada mañana. Y yo soy feliz en alabarte y lo hago con el alma, porque muchas son sus misericordias y nuevas son cada mañana. Amén. Qué bueno es alabar a Dios. Qué bueno es cantarle salmos a su nombre. Él se lo merece. Él es digno de alabanza y de toda adoración. Hermanos, que tenemos pues muchos saludos, ¿saben? Tenemos desde nuestra página de YouTube, estamos ahí en vivo reproduciéndonos. Tenemos al hermano Santos que nos les mandaron pues muchos aplausos. Enrique Efraín perdón, mil disculpas, Ajuacho, sí. Dios los bendiga, hermanos, dice Enrique Limachi. Un sueño hecho realidad del pastor misionero Enrique Limachi. Tenemos el hermano Marcelo Santos. Dios les bendiga a los santos de Bolivia, dice hermano Marcelo Santos. Miriam Limachi dice, Dios les bendiga. Gladys les envía aplausos. Reinaldo Javier, Dios les bendiga, buen ministerio de alabanza, saludos desde la distancia. Él está en Brasil. William Limachi, Dios les bendiga, Pastor Lino Mollericona y a todos los jóvenes de este programa. Jimena Orozco nos dice, bendiciones hermanos. Andrea Angola, saludos, Dios les bendiga desde Colombia. David Guajire, sí, exacto, Guajire. Dios les bendiga, mis hermanos, mucho talento, sigan adelante. Armin Tito Mamani, Dios les bendiga, mis queridos hermanos, siervos del Señor. Ruth Ramos, Dios les bendiga. Wow, tienen muchos saludos y nos siguen llegando. Pues no se cansen de enviarnos los comentarios. Muchas gracias. No habíamos tenido tantos comentarios, pues gracias a la banda, Dios bendiciones. Y pues sigan, tenemos todavía ahí algo por ahí, ¿no, hermano? Entonces sigan, bendiciones. Continuemos. Amén. Les dejamos a los músicos. Ahí en sus hogares, si se pueden poner de pie, los que nos están viendo y puedan alabar con nosotros, danzar. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque tu juicio ha llegado. Aleluya. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén,
aleluya, amén, aleluya, amén. Oh, los músicos. ¿Cuántos están contentos en sus hogares? Puedan alabarle, puedan danzar, decirle cuán grande eres, Señor. A Dios y dadle gloria, porque tu juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son las obras del Señor. Grandes y maravillosas son las obras. Bueno, tenemos muchos más comentarios. Nos llegan comentarios desde México, desde Colombia. Pues agradecidos. Pues miren, Betsabel, lo último que está comentando, dijo: Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Felicidades a los hermanos que dirigen también el programa. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Y bueno, prácticamente muchos se han gozado con los cantos que han interpretado. Pues bendiciones, mis hermanos. Tengo una pregunta que es que quiero que le respondan en una frase, ¿sí? Van a ser un poquito muy, ¿cómo les puedo decir? Las palabras correctas, pero que sean muy pocas, ¿sí? En una frase quiero que cada uno de ustedes le anime al músico que está empezando con sus primeros pasitos de la música por ahí. Entonces, con una frase, animarle, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se puede? Listo, hermano, tú empiezas. Bueno, ser persistente ante todas las críticas, y van a ver que les va a salir mucho mejor cada vez que lo vayan intentando. Sean persistentes. Las críticas siempre han estado, pero son aquellas que nos ayudan a ser mejores cada día. Que nunca dejen de creer que no tocas para alguien, sino tocas para Dios, porque, vuelvo a decir, porque podemos, y esta es una de muchas cosas que podemos adorar y alabar el nombre del Señor, porque la música trae liberación y Dios significa objeto de adoración. Entonces, Dios los bendiga y animarlos a los jóvenes, porque ser parte de la música es muy difícil, sí, pero se puede. Dios les bendiga. Bueno, Dios nos da un don y hay que aprovecharlo. Yo doy gracias a eso. Y bueno, como dice mi hermano José Luis, que persistamos en la música y bueno, darles ánimos, ¿no? Ya que si aún no se han animado, pues anímense a tocarlo. Bueno, yo diría, digamos, no rendirse. Cuando no te sale, digamos, un himno o algún lo que está tocando, ya persistir hasta que te salga muy bien, porque practicas, te va a salir con el tiempo muy bien. Algo sencillo, que la práctica es el maestro. Bueno, en una frase les puedo decir: no sean músicos. No, lo único que puedo decirles es, como todo en la vida, los errores se permiten hasta llegar a ser perfectos, porque a eso vamos, a la perfección. Y compromiso sobre todo. Una de las virtudes de ser músico, sobre todo, ¿no? Es más que todo la paciencia y la persistencia, porque no a la primera te sale, sino es que seguir practicando, ir mejorando, hasta que ya un día puedas decir: ya por fin lo he sacado un tema. Mire, que para sacar un tema, ¿cuántas hojas Beethoven tuvo que romper?
Y entonces, mi hermano, no se rinda. Si usted está empezando en la música, pues siga dándole, porque es algo hermoso servir en la música al Señor, porque no solamente en la música está la mayor parte, porque como dice el mensaje, es para preparar la plataforma para que baje el Espíritu Santo. Entonces es que nosotros como músicos debemos tener paciencia y una virtud grande, una paciencia con todo. Eso sería, mi hermano. Recuerdo una historia, bueno, en realidad fue vida real. No sé si me entienden. Caso de la vida real. Cuando estaba en la escuela y con mis compañeros ahí practicando para el examen, y era un tema bien, no sé si era moderno para ese entonces, pero la caso es que con mi compañero quedamos, este es solamente oje con sus figuras, ¿cómo nos puede ganar? Tenemos que sacar sí o sí. Y es lo mismo para los que están comenzando, se los digo, ¿no? Tienen que seguir, persistir paso a paso, y al final le entiendes de qué se trata la música. No más eso, Dios lo bendiga. Súper, muchas gracias por sus frases. Estas son las joyitas del día de hoy. Hubiera dicho yo algo más, pero ya está todo completo, hablando de persistencia, hablando de no rendirse nunca. Bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucha experiencia también acá, y también está aprendiendo mucho también, ¿verdad? Así que nunca hay que dejar de aprender también. Estamos llegando a la parte final de nuestro querido programa. Roger, antes de que acabe Antes de que acabe, ¿tienes algo, José Alberto? Así es, esta noche ha sido bastante de mucha bendición, perdón. Y todavía, mire, sigue saludos y comentarios. Aquí dice de Isaac Abdiel Callata Limaguaya. Dios les bendiga a todos los jóvenes. Saludos desde Puno, Perú. Amén. Tenemos otro saludo también. Patricia Vallejos. Dios les bendiga grandemente desde San Antonio, Chile. Amén. Gracias, hermana, por estar escuchándonos. Y también de Forever. ¿Y qué? Bueno, debe ser un hermano. Nos dice, buenas noches, hermanos, bendiciones y saludos al Ministerio de Adoración, mucho talento. Así es, amén. Felicidades, queridos hermanos. Muchas gracias, José Alberto. No podemos irnos sin esos saludos más, ¿no? Y gracias por haber comentado, gracias por haber estado hasta este momento del programa. Lo hemos disfrutado, hemos salido muy, muy bendecidos. Pero si quieren escuchar a estos tremendos músicos, si quieren asistir a la congregación y alabar también juntamente con ellos, ¿no? Ellos se encuentran en la dirección zona San Luis Pampa, está por Los Hornitos, una referencia por ese lugar, la avenida Litoral. Entonces estamos en la calle 4, entrando a la calle 4, número 117, y pues vamos a estar muy contentos y agradecidos en poderles recibir con los brazos abiertos a cualquier hermano que quiera venir. Muchas gracias. Estas son las palabras finales también del grupo. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Roger Quispe, es un gusto haber hablado con ustedes a través de esta plataforma digital. También tenemos, sí, exactamente. También José Alberto, no sé si nos quieres dar algunas palabras de despedida. Ya nos vamos a ir. Tan pronto. Tan pronto. Bueno, como les decía anteriormente, el tiempo es nuestro peor enemigo en estas ocasiones, pero en este tiempo que Dios nos ha regalado de mucha bendición y mucho talento. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Una vez más, igualmente, gracias al pastor William Limachi por permitirnos tener a sus músicos. Y bueno, agradecido con Dios en primer lugar por esta oportunidad que tenemos. Amén. Y tenemos un último tema, hermano, por favor, músicos, pues les dejo con usted. Muchas gracias, hermano. Solo que aclarando un pequeñito temita, el pastor del Tabernáculo La Paz es nuestro hermano René Limachi. El hermano William Limachi es el asociado que está también trabajando con nosotros.
Damos gracias por nuestro pastor que también nos dio esa vía libre. Y bueno, para terminar, vamos a hacer que todos los que están en este lugar se puedan mover, porque el Salmo 150 dice: alabad todo lo que respira, alabadle al Señor. Amén. Si hay alguien que no respira, tal vez está ya no estaría presente. Amén. Vamos a decirle: alabad a Dios en su santuario. Y todos los que están en sus casas, en sus hogares, también puedan moverse juntamente con nosotros. Aleluya. Y alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, y alabadle por sus proezas, y alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y alabad en su santuario, y alabad a Dios en su santuario, y alabadle la magnificencia de su firmamento, y alabadle por sus proezas, y alabadle conforme a la muchedumbre de su... Hoy estamos todos listos. Y alaba a son de bocina, y alaba con salterio y arpa, y alaba con pandero y danza, y alaba con cuerdas y flautas, y alaba con címbalo resonante, y alaba con címbalo de júbilo. A ver todos. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Y alaba a son de bocina, y alaba con salterio y arpa, y alaba con pandero y arpa, y alaba con cuerdas y flauta, y alaba con címbalo resonante, y alaba con címbalo de júbilo. Aleluya. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Los músicos. Aleluya. Aleluya. Gloria sea su nombre. Resonante, y alaba con címbalo, oh, todo lo que respire, y todo lo que respire,
Gracias, queridos hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Sigan adelante. Lo que están haciendo ustedes es de bastante bendición para todos los hermanos. Y pues bueno, como les decía, ya es hora de despedirnos, querido Roger. El tiempo ya es hasta aquí, ¿no? Vamos a seguir como el hermano, mi tocayo decía, ¿no? Que no sea la última vez, sino que sea la primera y que vengan muchos programas más con ellos. Amén. Amén. Gracias. Y pues agradecer mucho a Dios, ¿no? Por este momento que tuvimos al principio como que de mucha meditación, de estar un poquito tranquilos, pero después iniciaron la fiesta ustedes. Qué alegría. Qué alegría alabar a Dios, ¿no? Si algo podemos aprender de los salmos es alabar en todo momento. En el momento de alegría, alabarle. En el momento de tristeza, difícil, pero alabarle. Entonces alabemos en todo momento. Sé que están pasando por diferentes momentos, no sabemos nosotros, pero Dios lo sabe. Alaben, aunque a pesar de eso, David nos ha enseñado eso. Los salmos son una prueba de que hay que alabar a Dios en todo momento. Y con cualquier instrumento que haya, cualquier cosa que tengas por ahí, alaba con eso a Dios. Dios ve la sinceridad antes de cualquier instrumento musical, ¿verdad? Entonces terminamos, hermanos. Es muy difícil decirles pues que ya no, quisiéramos que toquen más, pero bueno, hasta acá llegamos y pues saludamos a nuestra querida producción que están acá detrás de cámaras. Hay hay muchas personas, muchos hermanos que están colaborando con todas, ¿no? Y pues gracias Danielita, gracias hermana Beatriz, nuestro querido pastor Lino Moyericón está ahí, no sé si una toma le puede hacer, está por ahí. Salude, pastor, bendiciones. Hermano Carlos Moyericona, Alan. Muy lindo. Esa alabanza, esos instrumentos para la gloria del Señor Jesucristo. Saludos a su pastor, a la congregación del Tabernáculo La Paz. Que el Señor les bendiga. Gracias. Y gracias David Moyericona, gracias por tus consejos, por tu guianza, bendiciones. Y bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes también. Fue muy bonita esta velada y un aplauso muy fuerte para nuestro querido Dios. Pues nos vamos, José, pero no es una despedida total. Nos vemos el siguiente sábado a la misma hora por los mismos enlaces que vamos a estar enviando. Y hoy nosotros vamos un poquito, la semana siguiente prometemos que no lo haremos. Entonces, la siguiente semana, yo fui Roger Quispevamani. Alberto, y esto ha sido el programa Señor. Oye mi canto. Una vez más. 1, 2 y 3. Señor. Oye mi canto. Vamos, amén. Bueno, vamos a seguir alabando. Amén. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. En sus hogares puede danzar, puede decirle gracias sea Señor. Y alabad. Y alabad a Dios en su santuario y alabar en la magnificencia de su firmamento y alabadle por sus proezas y alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza y alabad a son de bocina y alabad con salterio y arpa y alabad con pandero y arpa y alabad con pandero y danza y alabad con címbalo resonante y alabad con címbalo de júbilo y todo lo que respire alabe al Señor y todo lo que respire alabe al Señor y alaba a son de bocina y alaba
salterio y arpa, y alabar con pandero y danza, y alabar con cuerdas y flauta, y alabar con címbalo resonante, y alabar con címbalo de júbilo. Y todo lo que respire alabe al Señor.